Hola, soy Luis Ramos Alarcón Marcini. ¿Qué mejor manera de comenzar un curso de ética que con una excelente película? Esta película es M de Fritz Lang. Esta fue filmada en 1931 y es una película que podríamos nosotros ver desde muchísimos puntos de vista: el estético, el cultural, el político, el económico. 1931, un tiempo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en una Alemania completamente devastada por la Primera Guerra Mundial, con una devaluación tremenda, con muchísimos conflictos y problemas económicos, sociales, políticos. Pero es una película que de hecho no sabemos en dónde sucede. Si bien ustedes verán que en el título dice M, el vampiro de Düsseldorf, es una película que filma Fritz Lang en Berlín. En, si bien él ya era un director bastante reconocido por haber hecho El Anillo del Nibelungo y haber hecho Metrópolis, en ese tiempo en Alemania, pues ahí la crisis es tremenda. Fritz Lang se tiene que dedicar a hacer fotografía para la policía, se tiene que dedicar a hacer distintas cosas, y en gran medida piensa esta película dentro del Berlín de ese tiempo. Son dos cosas las que más me interesan de la película. Por una parte, el problema moral que levanta, y para que nosotros hagamos un análisis de ese problema moral. Y por otra parte, la manera en que está realizada y cómo podemos nosotros pensar tanto los trabajos de filosofía como los de ética, como tantas otras investigaciones. Entonces, les describo brevemente en qué consiste esta película. La película comienza con unos niños que están jugando en medio de un patio, salieron de la escuela y están jugando a ver a cuál de ellos es el que pues van a ir como expulsando de ese juego. Sí, pues esto es muy paradójico, porque lo que va a suceder, esta señora se va a asomar y los va a regañar por estar jugando estas cosas tan extrañas. Y es paradójico porque, de hecho, los separan a los niños, se van cada uno a su casa. Esta niña sigue jugando, juega frente a un cartel puesto por la policía que dice que hay una recompensa por el infanticida, por el asesino. ¿No? Están dando estos 10,000 marcos, que bueno, pues en ese tiempo pues estaba plena la devaluación, pero bueno, eh, están ofreciendo este dinero. Se acerca este señor y le va a ofrecer algo a la niña. Nosotros no sabemos quién es, solamente vemos una sombra, y la madre que le está esperando para comer, pues no la recibe. Ella no llega. ¿Sí? Entonces está la señora pues preocupada por la hija, se asoma, no ha llegado, no ha regresado. Saben que hay pues, un asesino, hay una recompensa en su contra, no está la niña por ningún lado. Y ya nada más se ve la pelota de la niña, en donde pues ya todos podemos suponer que fue lo que pasó, el globo que le habría comprado este señor. Estas serían las líneas del teléfono. ¿Sí? Entonces, el problema es un problema ya, el infanticida, escribe una nota que dirige a los medios de comunicación. Entonces, Fritz Lang también va a ser un director muy importante, parte del expresionismo alemán. Pero él va a huir de Alemania cuando suba el nazismo al poder en 1933, y en Hollywood va a ser uno de los desarrolladores del cine negro. Entonces, tenemos nosotros que en estos primeros 8 o 9 minutos de la película ya está completamente presente el problema a resolver. O sea, hay un infanticida.
tendríamos que ser muy desalmados, ¿no? Para que no hagamos ese nuestro problema. Si el problema del infanticidio es un problema que no solo atañe a Occidente, sino que atañe pues, a muchísimas culturas a través del tiempo, se piensa a los niños como pues, lo que está, como la semilla que todavía no germina, pero que puede llegar a ser algo muy grande el día de mañana, etcétera. Y lo que va a suceder es que un infanticida pues es alguien que está cortando con esa semilla desde un principio. Pues bien, este es el problema. ¿Y qué va a suceder a lo largo de la película? Hasta aquí ahora se las voy a relatar, hasta este momento nada más. Se van a hacer dos frentes de investigación. Por una parte, vamos a tener nosotros a la policía. Aquí va a estar la policía. Bueno, este es el alcalde que va a estar regañando precisamente al policía, que están buscando toda la información acerca de este señor. La policía hace su investigación, empieza a preguntar a la gente dónde fue la última vez que vieron a los niños, etcétera. ¿Y qué va a hacer la policía? Pues el recurso que se les ocurre es inmediatamente cerrar todos los lugares con los giros negros. La policía lleva seguidas hasta este momento en la búsqueda del criminal más de 1.500 pistas, todas sin resultado. El material que hemos reunido ocupa 60... Entonces la policía va y cierra pues todos los tipos de tugurios y antros y lugares de vicio y perdición. ¿No? Aquí están precisamente el policía cerrando esto. La gente está ahí en la rechifla pues porque se dedican a eso, o quieren divertirse, quieren hacer cosas. Y entonces se genera un segundo frente de investigación para hallar al asesino, al infanticida, que va a ser precisamente el crimen organizado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos a la policía, ¿no? Haciendo esas redadas en los distintos tugurios, y después aquí vamos a tener nosotros al crimen organizado, precisamente mostrando que es un crimen organizado para dedicarse a investigar y dar con el infanticida. ¿Sí? A la policía no le conviene que haya un infanticida porque por una cuestión ahí también un tanto práctica, el alcalde está encima del jefe de la policía y lo va a remover si es que no da con el infanticida. Entonces ellos cierran todos los giros negros y al crimen organizado tampoco le interesa que haya un infanticida porque pues, necesitan abrir sus lugares y tienen ahorita la policía encima. Entonces se van a dar a la búsqueda. Entonces tenemos dos líneas de investigación para resolver este problema. Y pues bueno, no les voy a decir ahora, tienen que ver la película, cuál de estas dos líneas de investigación es la que da con el asesino y cuál de ellas, digamos, es la más justa, qué es lo que propone cada una de ellas hacer con el asesino y cuál pensaríamos nosotros que es la verdaderamente justa. Entonces, antes de terminar con esto, también les quiero comentar que como Fritz Lang en ese momento trabajaba con la policía, trabajaba haciendo estas sesiones y fotografías y cosas así por el estilo, y no contaba con dinero suficiente para poder contratar a tantos actores y a tanta gente. Todos estos que están actuando, estos personajes que hacen el papel de criminales, que eran en realidad criminales. Lo que sucede es que este hombre Lang los va conociendo en la cárcel, los conoce en las oficinas de la policía, se hace amigo de muchos de ellos y bueno, amigos dentro de lo que cabe. Y cuando decide filmar la película los busca para pedirles que pues actúen para él, pero de manera gratuita. No, él no tenía para pagarles. Y todos accedieron para actuar con él, ¿no? Emocionados, les parecía pues un proyecto un tanto así como pues muy, pues para iniciar.
qué tal que alguno de ellos los descubría Hollywood o algo así por el estilo. Y nada más que le ponen como condición a Fritz Lang que tenían que filmar de noche y que si había una trampa y aparecía la policía o algo así, que lo iban a degollar. Y pues bueno, pues él aceptó y verán ustedes que de hecho actúan bastante mal, ¿no? Los criminales, pero pues eran realmente criminales. ¿No? Entonces digamos que ese es un buen performance. Ay, avant la lettre, ¿no? Pero bueno, bien. Entonces, hasta ahora pueden ustedes, pasen a verla, vean la película, ahí está el vínculo para que la vean en el YouTube. Y cuando terminen de ver la película, quisiera que respondieran el cuestionario que les voy a poner ahí, ¿sí? En esta cuestión. Bueno, pues bien, son dos las cuestiones que más me interesan de esta película para el curso en el que nos encontramos. Primero que nada, la cuestión moral, ¿no? Hay un infanticida, hay un asesino de niños. Y este infanticida es una persona enferma, por lo que nos presenta él mismo. Este monólogo que hace Peter Lorre no tiene desperdicio, es muy interesante, ¿no? Imaginemos nosotros, entonces, una persona que nos puede decir, podemos nosotros actualizar, bueno, infanticidas por desgracia siguen existiendo, podemos pensar nosotros todos los problemas que nos aquejan como sociedad, eh, podemos pensar pues, en un asesino, en un feminicida, en un narcotraficante, podemos pensar en etcétera, etcétera, en pues en muchísimos delitos, son muchísimos delincuentes, y que estos nos pudieran decir, bueno, lo hago porque estoy enfermo, porque no lo puedo evitar, porque va más allá de mí. Pero aquí abajo hay un tema muy, muy, muy interesante, que es el de realmente no puede evitar eso, hacer eso. En este caso concreto, el personaje de la película lo que hace es, vemos nosotros pues, el clásico esquema de un asesino serial que es capaz de prevenir el delito que va a cometer, él es perfectamente consciente de lo que está haciendo, él sabe que va a hacer mal, se oculta, ¿no? Sabe, planea estrategias de cómo poder llegar a los niños, ¿no? A través de los dulces o a través de los globos, de los juguetes, de las cosas. Entonces eso habla no de una persona que simplemente está siendo impulsiva, ¿no? Una persona impulsiva, bueno, ¿cuánto le dura el impulso? ¿No? Un par de minutos, ¿no? Un par de horas. Pero en cambio aquí hablamos de una persona que está haciendo eso de manera sistemática, constante, que lleva no solo días, lleva probablemente meses o años haciendo pues precisamente eso. Y al hacer eso, pues nosotros podemos pues perfectamente cuestionar el mismo monólogo que él da, ¿no? En donde él nos está diciendo, bueno, yo no me puedo detener a mí mismo, yo sufro y sufro esto. Y pues nosotros perfectamente podemos decir, a ver, si esta persona lo sufre y se da cuenta que está haciendo mal, pues debería de buscar ayuda, debería de entregarse, debería de hacer otras cosas. Claro que alguien podría decir, bueno, pues solo un tonto va y se entrega, pero es precisamente lo que nos interesa a nosotros considerar como temas y como problemas dentro de análisis desde la ética. Bien, entonces ese es un tema sobre el que estaremos volviendo a lo largo del curso y del que me gustaría mucho que ustedes me dijeran qué piensan acerca del monólogo del asesino, qué piensan acerca de las acciones tanto de la policía como del crimen organizado. Cada uno sigue otros caminos, ¿no? Si bien van las dos vías de investigación, lo que tenemos es que el crimen organizado está pensando en hacer justicia bajo su propia mano. ¿Y cómo va a ser? Aniquilarlo, eliminarlo, matarlo y como dice el dicho aquel, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. En cambio, la policía no debería de proceder de esa manera. El papel de la policía no es hacer los juicios, ni es tampoco castigar.
Ese es el papel de, pues, del magistrado. Entonces ellos, los jueces, son los que tienen que decidir junto con pruebas, con distintas cosas, tanto la culpabilidad del acusado como los posibles castigos que debe de enfrentar. Sí, esas serían las cosas. Entonces, esa es una primera cosa de lo que me gustaría mucho que comentaran pues este sería prácticamente el cuestionario, ¿no? A partir de la película. La segunda cuestión que me interesa muchísimo es que veamos nosotros cómo está hecha la película desde el punto de vista metodológico. Decíamos, en los primeros 7 minutos, 8 minutos de la película, conocemos el problema. Y es más, al cabo de 12, 14 minutos ya sabemos quién es el asesino. Pero nosotros somos los espectadores, nosotros no estamos actuando dentro de la película. Vemos que se hacen dos vías de investigación para encontrar al culpable. Y son vías diferentes. La vía de Lampa, cómo lo hacen, ¿no? A quienes utilizan, cuáles son esas estrategias, y la vía de la policía. ¿Y cuál es el que da primero con, pues, precisamente el asesino? ¿Y qué hacen con él? Y entonces viene lo del monólogo y toda esta situación. Entonces yo creo, esto me parece a mí que es una excelente manera para ver los trabajos de filosofía. Así sea la República de Platón, la Ética Nicómaco de Aristóteles, sea El Príncipe de Maquiavelo, o vamos a ver también la primera década de los discursos de la primera década de Tito Livio, o sea las meditaciones metafísicas de Descartes, o la ética de Spinoza, etcétera, la crítica de la razón pura kantiana, o la fundamentación de la metafísica de las costumbres, etcétera, ¿no? Sea la que sea la obra, hay un problema principal, hay un problema fundamental que va a ser el eje de toda la obra. Y ese problema principal trae a su vez otros problemas, como por ejemplo en la película nosotros encontramos que el problema principal es el infanticida. ¿Qué problemas trae? Que la policía va y cierra los giros negros. ¿Qué nuevos problemas hay? Que Lampa entonces se dedica a buscar quién es el asesino y así. Se van generando problemas secundarios. Pero desde el principio nosotros tenemos ya una hipótesis de trabajo en la misma película. ¿Cuál es esa hipótesis? Pues que el infanticida está ahí. ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que lo orilla a esto? ¿No? ¿Qué gana él? ¿No? Etcétera, etcétera. Esas son ya preguntas secundarias que vamos teniendo nosotros por ahí y que nosotros mismos como espectadores en una película, en una obra de teatro, en una novela, etcétera, nos vamos a ir preguntando, ay, ¿por qué hace esto? Tal vez es aquí, tal vez es allá, etcétera, ¿no? Lo mismo cuando nosotros estamos leyendo una obra filosófica. Lo mismo, o sea, es tratar de identificar desde el principio cuál es el problema fundamental que le interesa al autor y después cuáles son los problemas secundarios. Eso yo creo que esa es la clave para poder trabajar filosofía. Si nosotros no lo hacemos con ese ojo que esté buscando identificar las preguntas principales, nos vamos a perder completamente. Y vamos, por ejemplo, lo vemos mucho, es cuando la gente tiende a adorar a los filósofos o a las filósofas, ¿no? Y tiende a ponerles monumentos y luego a hacer la sucursal del filósofo o la filósofa en México o en Colombia o en Argentina, etcétera, ¿no? Y entonces como si fuéramos pues no sé, pues eso, ¿no? Tropicalizando todas las cuestiones extranjeras y perdemos completamente de vista cuáles eran los problemas originales. Podríamos nosotros también preguntarnos, oye, pero Platón escribió hace 2500 años, Maquiavelo escribió hace 500 años, pues Kant escribió hace más de 200 años. ¿De qué nos sirve hoy, no? Ante el coronavirus o ante, pues esto, las nuevas tecnologías de una clase en línea. ¿Qué diablos nos tienen que decir estos señores? Bueno, tienen muchísimo, muchísimo que decirnos. En gran medida, nuestro pensamiento está hoy por hoy, el pensamiento occidental está basado en ellos. Y lo que hacemos nosotros es tratar de identificar la trama con la que se ha tejido
la realidad en la que nos encontramos. Por eso volvemos a estos autores, pero la manera de hacerlo no es otra vez divinizándolos, sino tratando de identificar cuáles son los problemas que a ellos les aquejaban y que ellos decían, este es el problema principal, y luego viendo cuáles son los problemas secundarios. Lo que es muy interesante de trabajar de la historia de la ética es cuando identificamos nosotros ciertos problemas que para otros autores, por ponerles un ejemplo, ponerles este ejemplo, el de la República de Platón. ¿No? Platón se pregunta en la República qué es la justicia, pero no es simplemente, ¿para qué? Para entonces hacer un monumento a la justicia y pasamos y nos antiguamos enfrente de él, sino que la pregunta que está debajo realmente es cuál es la vida que merece la pena ser vivida. Igual y cuando uno está chavo y está joven, pues no es una pregunta que le interese. Digamos que no es una pregunta que uno haga de una manera muy explícita, pero la hace de manera implícita cuando uno se pregunta a qué me quiero dedicar, qué vale la pena hacer, me meto en este rollo, no me meto en este rollo. Todas esas preguntas están encapsuladas en la pregunta en cuál es la vida que merece ser vivida. Y ya cuando uno está siendo más grande y uno se pone más ruco, entonces la pregunta toma el matiz de, ¿ha valido la pena la vida que he vivido hasta ahora? ¿A mis tantos años lo he hecho bien? O, hijo, he tomado el camino súper equivocado, ¿no? Y me perdí en pleno bosque y ahora estoy viendo cómo salgo del bosque, etcétera, ¿no? Ya la perspectiva es un tanto diferente porque pues uno ya ha recorrido un camino y claro que uno se pregunta, hijo, lo hice bien, lo hice mal, tal vez estuvo esto pésimo. Bien, entonces Platón se hace esa pregunta y hay una respuesta que pone Platón en voz de Glaucón, un personaje que pues supuestamente es histórico, el Glaucón histórico era el hermano de Platón. Pero en esta obra Platón pone en voz de su hermano, curiosamente también, algún rollo familiar traía ahí, pone en voz de su hermano unas tesis muy interesantes pero muy problemáticas. La tesis es que la vida que merece ser vivida es la vida del hombre fuerte, de aquel que desarrolla la virtud de la andreia. Esto es la hombría, ¿no? Es como podríamos llamarlo dentro de esta sociedad griega, pues sí, de hace 2500 años, bueno, menos, 2300. Eh, y lo que nos dice, lo que sostiene esta tesis es que no todo el mundo nace, la gente nacen los hombres fuertes y nacen los hombres débiles. Y el hombre débil no se puede volver fuerte y el fuerte no se puede volver débil. Así nacen. La naturaleza reparte de esa manera. Y la justicia es precisamente lo que hace el hombre fuerte, ¿no? El hombre fuerte es justo por imponerse sobre los demás y por decirles a los demás qué es lo que se debe de hacer y cómo se debe de vivir. Y ese es su papel. Pero los débiles, ahí viene el problema, los débiles, según esta misma tesis de Glaucón, no se dejan, no simplemente van a decir, sí, el señor fuerte llegó y nos impuso, ya, pues pásale. Sino que los débiles, pero son débiles, no lo pueden hacer de manera individual, como sí lo hace el hombre fuerte. Los débiles lo que hacen es unirse entre sí y matar al hombre fuerte. Entonces generan una sociedad de débiles que la unión, porque la unión hace la fuerza, se defienden del fuerte, matan al fuerte e imponen un régimen de débiles. Entonces, desde esa perspectiva de Glaucón, la sociedad no es más que un grupo de débiles, incapaces de vivir solos y de imponerse por sí solos, incapaces de imponer la Andrea, y pues tienen que soportar entonces su propia debilidad en conjunto. Y el resto, esto es el segundo libro de la República de Platón, el libro, bueno, la República son 10 libros, son 10 partes. Entonces el resto del libro se dedica a Platón a tratar de resolver ese problema y mostrarnos por qué Glaucón está mal, no por qué esa tesis está equivocada. Y entre las distintas tesis, pues va a estar proponer a Sócrates como el modelo del sabio, del nuevo héroe.
Si el nuevo héroe sería un Sócrates, sería una persona que acepta las reglas de la sociedad, no porque las imponga la sociedad, sino porque él está convencido de que es lo más adecuado y que es lo mejor para todos. Y estas mismas reglas lo van a llevar pues a plantearse, bueno, pues lo van a llevar a pues, tener que aceptar este castigo que le van a poner de manera injusta de beber la cicuta y entonces de que él muera. Eh, Bien, entonces les iba a poner este ejemplo, era un poco importante esta breve descripción, porque lo que tenemos después es, por ejemplo, si pensamos nosotros en esta misma película, en la de M, este personaje, el infanticida, nos podríamos nosotros preguntar, ¿este realmente es un hombre fuerte? Porque hace lo que quiere y porque se escapa y lo sigue haciendo. O sea, deja rienda suelta a su placer, a su gusto, a lo que a él realmente le atrae. Y entonces eso es lo que realmente lo hace un hombre fuerte, ¿no? Lastimar a otros, ¿no? Dañar a otros, cortarle la vida a otros. Eh, y bien, a lo largo de la historia de la filosofía lo que vamos a encontrar son otras posiciones. Por ejemplo, lo que van a hacer en el caso concreto de Hobbes, Thomas Hobbes en el Leviatán y bueno, igual en otras obras, esto ya es 1651, ¿no? Ya bastante tiempo después de Platón, Hobbes va a retomar esta tesis, en lugar de tomar la tesis socrática que Platón trata de defender a través de la República y a través de su obra, ¿no? Que es decir que es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Hobbes lo que va a hacer es replantear otra vez la cuestión de Glaucón y decir, es cierto, los hombres nacemos con una condición, pero la condición con la que nacemos es la debilidad. Todos los seres humanos somos igual de débiles. No nace un ser humano más fuerte que los otros. Todos nacemos con la misma debilidad, que es propiamente la finitud. De esto ya hablaremos más adelante un poco en las clases. Y a través de esta debilidad las personas no podemos valernos, intentamos valernos por nosotros mismos solos, pero al intentar hacerlo, pues tendemos a perder la propia vida. ¿Qué es lo más racional? Pues lo más racional es asociarnos entre débiles, sí, pues, pero es lo más racional, es mejor asociarse entre débiles que quedar un débil aislado, porque entonces llega la asociación de débiles y entonces sí me va a destruir. Y mejor yo me asocio entre todos, igual de débiles, y conformamos entonces a ese hombre fuerte. Lo construimos, lo creamos, que es el Leviatán. Y después, años después, otra vez retomarán esa tesis de Glaucón, la va a retomar Nietzsche, ya lo veremos cuando tengamos estas sesiones acerca de Nietzsche, lo volveremos a mencionar, que precisamente es la cuestión de, habrían estos fuertes, que han sido convencidos por los débiles, entonces los débiles que hacen se unen entre ellos, son incapaces de valerse por sí mismos e inventan la culpa. Entonces, a través de la culpa, lo que hacen es controlar al fuerte para que el fuerte no los domine, no los gobierne, no los controle. ¿Sí? Entonces ellos, los débiles, controlan al fuerte a través de la culpa. ¿Sí? Pensará Nietzsche y después también lo dirá Freud y otros que el gran tema a resolver en el siglo XIX y parte del siglo XX era el tema de la culpa. Ya hablaremos acerca de eso, ¿no? Pero a lo que voy es que nosotros tenemos que identificar ese problema fundamental, el principal problema dentro de la obra filosófica que estemos trabajando. Y pues bueno, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, esto es la llave de acceso para cada una de las obras filosóficas. Mientras nosotros no damos con ese problema principal, nos vamos a perder en medio del bosque, no vamos a entender en dónde estamos y dónde nos encontramos y igual y nos vamos a agarrar de un árbol y de ahí no nos vamos a querer mover. Entonces, bien, esa es el segundo tema, la segunda cuestión que me interesa a mí tanto de esta película de Fritz Lang, eh, en donde podemos poner nosotros a prueba
las hipótesis. Si hay una hipótesis, ya saben, ¿no? Empezamos con el problema, hay un infanticida, ¿no? Entonces la hipótesis podría ser desde ahí. El hecho de que nosotros no estamos seguros quién mata, pero pues creemos que es alguien de manera sistemática, lo está haciendo, entonces es una persona. Esa es ya una hipótesis, ¿no? Hay una persona, no hay 1000 infanticidas, hay uno. Ahora, ¿cómo vamos a dar con el infanticida? Este está mandando notas a los periódicos, este seguramente está por las calles, está comprando juguetes o está comprando dulces. Entonces, fíjate, en un señor solo, sin niños o con un niño al lado que no sea el papá o algo y que le compre dulces, etcétera, ¿no? Vas formando entonces hipótesis secundarias que nos sirvan como estrategias para poder resolver el problema. Entonces, la cuestión aquí también, otra vez volviendo al primer tema, la cuestión del problema moral dentro de la película que me interesa a mí mucho, es la cuestión de qué es la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿No? Pues el infanticida piensa que su vida sí vale la pena y la vida de los niños vale la pena para que él alimente esta forma de vida o esta cuestión que a él le interesa. Bien, voy a querer que andemos un poco comentando acerca de eso, acerca de esta cuestión. Se supone que ya vieron la película, entonces ya podrían estar comentando todos estos puntos. ¿Sí? Bien. Bueno, pues entonces continuamos con esto y que estén muy bien. Muchísimos saludos.